veces la intención no es vender, pero alguien toca tu puerta. La mayor parte de nuestros clientes vienen un poco con la reflexión, que nos llaman y dicen, oye, estamos pensando que ya es el momento de vender. Según lo ordenada que está la compañía, muy rápidamente preparamos un material que explica la compañía si vamos al mercado a venderla. Y luego con eso normalmente creamos algo que se llama un blind teaser, donde contamos la compañía sin decir el nombre de la compañía. Y eso nos permite distribuirlo sin que todo el mercado se entere que está en venta. Es muy difícil vender una compañía a alguien que nunca compraba. A veces el comprador es lo que llamamos estratégico, ¿no? Y luego en otro caso pueden ser un comprador financiero. Al final creo que lo que un asesor te puede dar primero es acceso a mercado. Para mí salir a vender es otro trabajo. Tienes a alguien que es un profesional, te va a ayudar a que salga, no solo que se mejore el precio. Cuando tú vendes una compañía, pues eso es una persona jurídica, como cualquier persona jurídica tiene un pasado y ese pasado es del comprador. Hereda todos los posibles problemas que puede haber. ¿Qué tipo de compañías son las que más vendes? Bueno, nosotros estamos... Hola, somos Felipe Polo y Guillermo Fuentes y esto es Playbooks, una masterclass de negocio en formato podcast. Hoy tenemos con nosotros a Joshua de Bondo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? Perfectamente, estamos aquí encantados de tenerte. Hoy vamos a hablar de venta de empresas. Joshua tiene mucha experiencia tanto emprendiendo como ahora en tu actual proyecto Bondo Advisors, asesorando y facilitando transacciones. Y cuéntanos, ¿quién es Joshua? ¿De dónde vienes? Bueno, como punto de partida, por mi nombre y apellido, Joshua Novik, se puede suponer que no soy español, no soy madrileño de... Soy madrileño de, ¿cómo se dice?, adopción. No eres gato, ¿no? Soy madrileño de adopción, ¿no? Porque llevo aquí ya más de 20 y pico años. Yo soy estadounidense, pero bueno, de pequeño he vivido en Italia, por eso que tengo este acento tan raro que no se entiende muy bien de dónde vengo. No habla el español como un americano, ¿no? Como Bogan. Pero bueno. Muy bien. Y tú tienes realmente extensiva historia emprendiendo. ¿Cómo fueron tus orígenes? Sí, mis orígenes, yo empecé, de hecho, yo siempre cuento que el motivo que emprendí es porque he estudiado filosofía pura. Entonces, bueno, haciendo filosofía pura, realmente tienes como, yo creo que 3 opciones distintas. Uno, ser profesor. Segundo, emprender. O tercero, estar en el paro, ¿no? Y... Ok. Entonces, bueno, lo de ser profesor no me apetecía mucho. Lo del paro, pues oye, la verdad que no es mal plan, ¿no? Sentido cobrar sin hacer nada, ¿no? Sí, suena bien. El problema es que había que trabajar antes para haber cotizado para Claro. estar en el paro. Entonces, bueno, no me quedó más remedio que emprender y realmente estuve, en mi vida estuve 9 meses trabajando para cuenta ajena, que fue realmente en una editorial. ¿Qué hacías al principio? Pues oye, era una editorial de arte y bueno, estaba ahí porque era una editorial italiana de arte y como hablaba italiano, inglés y español, pues hacía un poco de casi de traductor entre oficinas y luego pues estuve también vendiendo cursos de inglés. Eso fue mis primeros trabajos y luego muy rápidamente pues dejé eso y empecé a importar corbatas de Italia a España. ¿Pero eso fue como emprendimiento o fue...? Como emprendimiento, ¿no? Mi primer emprendimiento iba a Italia, iba a Como, compraba la tela de stock, ¿no? Lo que sobraba de otras temporadas y me hacía unas corbatas, la traía a España y luego despacito pues empecé en distribución, ¿no? Con una pequeña marca que estaba, yo creo que estaba... lo que estaba logrado era el packaging, la corbata no era gran cosa. y luego una pequeña tienda también de corbatas. Eso fue mi... ¿Esa montaste aquí en Madrid? Sí, en Madrid, en mis principios en emprendimiento. Muy bien. ¿Y cómo terminó aquello? Bueno, no, terminó que bueno, me dio de comer durante unos años y bueno, mientras pues en tiempos muertos aprendí HTML, porque me gustaban los ordenadores y bueno, decidí montar la tienda online de corbatas.
Okay. Y eso se transformó pues a muy corto plazo en un negocio donde empecé a montar tiendas online para terceros. O sea, eras un Shopify. Bueno, era un Shopify, realmente era, lo que teníamos eran 2 acuerdos con 2 compañías americanas que tenían un software, en su día no lo llamamos de e-commerce, era un software de carrito de la compra. Ok. Shopping cart software. ¿Y cómo se llamaba? No lo recuerdas, ¿no? Ni me acuerdo. Y nada, lo que hacíamos lo instalamos en un servidor ahí en Servicom o donde se pudiera en esa época, en un buen Pentium 2 o algo así. Qué mítico. con Windows NT Sí. y nada, y luego se le ayudaba pues no sé, que trabajamos con la Casa del Libro, con la tienda en casa, entonces nos mandaban igual catálogos que se escaneaban, se picaba el texto y se subía a la tienda, ¿no? Tenía un cliente, bueno, tenía varios clientes que le montamos la tienda, entonces cuando no tenían email, entonces cuando llegaba el pedido se lo mandaba, pues lo imprimía, se lo mandaba por fax. Claro. ¿Y este negocio de montar tiendas online, hasta dónde llegó? Pues llegó a que se transformó. Esto es un negocio que se llama Centrocom, y es un negocio que bueno, también lo hice con un socio que se llama Fernando Gárate, y bueno, y me ayudaron un par de amigos que tenían una imprenta y nos invirtieron algún dinero y nos dejaban sus oficinas. Y lo que pasa es que se transformó en un negocio publicitario, curiosamente, porque al final las tiendas pues no pedían pues publicidad, claro, realmente no, le montaban la tienda y no entraba nadie, ¿no? Claro, la promocionaba en la tienda, pero bueno, piensa que en esa época había muy poca, entonces se llamaban internautas, ¿no? No sé si acordáis. Eso es muy de los 90. Sí, decía, había pocos internautas, ¿no? Entonces, claro, aunque lo promocionaran en la tienda, la gente no tenía conexión. Entonces, lo más natural era hacer publicidad dentro de Internet. Porque, claro, igual de la gente que entraba en la Casa del Libro, solo 1 de cada 100 tenía Internet. ¿Y dónde se hacía publicidad entonces? Pues entonces hacía publicidad pues en foros. No, en Ole, en Ozu, en los portales. Terra. País, Terra no existía. En Ciudad Futura, en Latin Chat y Latin Mail. Los portales, vamos. Y cosas que había en esa época. Qué bueno. Y en ese pivotaje hacia la industria publicitaria, ¿fue ahí cuando empezasteis a crecer más? Sí, esto claro era un negocio mucho más escalable, ¿no? Porque al final, encima en su día era un negocio de puro arbitraje, ¿no? Sentido que al final nosotros, de hecho, los medios nos vendían, pues en general nos vendían una posición fija y yo vendía clics. Entonces lo que arbitrabas entre el precio que te cobraban por tu margen. y los clics, entonces nosotros hacíamos la creatividad, hacíamos todo para que hubiera clics y que el cliente tuviera alguna venta. Tampoco es que vendían mucho, pero no había... Bueno, especialmente las tiendas pequeñas sí que estaban muy preocupadas por las ventas, oye, las grandes, como la Casa del Libro, pues era más un tema estratégico, ¿no? ¿A qué facturación llegasteis aquí? En Centrocom, yo creo en la parte de e-commerce yo creo que nunca superó $500,000 euros, pero era fundamentalmente un tema de servicios, ¿no? Entonces teníamos un equipo y era, en el fondo, vendíamos licencia, vendíamos hosting, entre comillas, y vendíamos pues servicio que era bastante básico, que al final era escanear productos, subirlo y cosas así. En la parte de publicidad, sí, en Centrocom, ahora no me acuerdo el número exacto, pero que sí que puede ser que en el 99-2000 ya estuviera, claro, era en pesetas, y bueno, un negocio igual joder, que era pues igual equivalente a 1,5 de euros. ¿Y cuál fue tu primer contacto con un proceso de venta? De venta de compañía. Eso fue más tarde, ¿no? Eso fue el primer proceso, que en este caso fue de compra. Bueno, no es verdad. En sentido, sí, verdad. Bueno, en sentido, la verdad que la primera compañía que compramos fue en 2006. Lo que sí es Centrocom. Yo creé otra compañía que se llama Antebeño. Y otra compañía que se llama Demasiado. Entonces Demasiado sí que la vendimos en el
en el 2000, bueno, la mal vendimos. ¿Qué hacía demasiado? Demasiado era demasiado. De hecho, hay que venderla. No, de hecho es gracioso, ¿no? Porque el demasiado, pues la verdad que levantamos varios millones de ronda de capital, entre ellos con la Telefónica de México, ¿no? Bueno, con Carso, concretamente, con un fondo que había ahí. Y claro, tuvo un momento en el 2000 que salían los periódicos y todo eso, y cuando lo mal vendimos, porque estaba muy mal el negocio, bueno, que salió en los medios que ponía el titular era demasiado. Estaba huevo. Era fácil. Entonces, bueno, demasiado lo mal vendimos a Eres Más, que luego era Orange. Y esto era una compañía, una cosa muy rara, porque la idea era ir creando lo que hoy se podría casi llamar temas sociales y herramientas, con la idea de montar por un lado un portal y por otro facilitarlo a los medios. Entonces era pues tener chat, email gratuito, hosting de páginas, lo que sería ahora hostear blogs, ¿no? Pero lo que era un hosting gratuito en su día, era una cosa que se llama GeoCities o Tripod, es la copia de ese modelo. Teníamos un sistema de intercambio de banners donde podías poner como un código en tu página, intercambiaba publicidad con otros y nosotros quedábamos con la parte. Había una cosa rarísima que se llamaba Rings, que bueno, o sea, que era como no había Google, ¿no? Entonces era una cosa que tú encontrabas, había Ring, imaginaros, el Ring de las páginas sobre noticias de deporte. Entonces tú ponías como un botoncito y el Ring era que le dabas clic y te llevaba a otra página de lo mismo, porque no había aleatoria, pero del mismo Ring. Entonces tú creabas. Entonces era una forma de llevarse tráfico, claro. Para llevarse tráfico, porque no podías. O sea, había Ole, que era un directorio, pero claro, estaba muy mal, ¿no? La búsqueda. Entonces la idea era crear todas esas herramientas, tener un portal propio que se explotaba a nivel publicitario, pero también dárselo a los medios, ejemplo, a El País, que dice: yo te doy email gratuito, te doy hosting gratuito, te doy una serie de herramientas que hacen que tengas más volumen de tráfico. Y a cambio me quedo con 2/3 del negocio publicitario. Eso era un poco el modelo y bueno, invertimos mucho en desarrollo, en publicidad, en servidores, en Oracle y nos quedamos sin dinero. ¿Y ese fue entonces tu primera...? Esa fue mi primera venta, que de hecho se firmó en un bar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la letra como la servilleta de Zidane, sí, la letra en el bar y bueno, pero fue una mala venta. Y luego sí que cuando monté ese otro negocio, se llama iNetwork, que luego se llamó Anteveño, que es donde estuve más años, esa compré la empresa de e-commerce, Centrocom. En sentido, monté Anteveño y de alguna forma compramos Centrocom. Entonces compré a mis socios que me habían ayudado y también bueno, mi socio que era cofundador, Fernando, sí que se quedó en Anteveño. Y en Anteveño tenías un negocio de... Entonces Anteveño era un negocio puramente de marketing digital. O sea, realmente fue un poco una mezcla entre AdTech, MarTech, tenía parte de software, tenía parte casi de servicio. Y esa compañía sí es donde estuve 18 años, en sentido 16 antes de venderlo. Es una compañía que ahí sí hicimos un camino bonito, que incluyó pues una salida a bolsa en 2007. Que, bueno, ahí fuimos la primera compañía española en salir a bolsa en un mercado secundario. En sentido, no existía el growth o el MAB español, no existía todavía, que eso creo la primera compañía ahí salió en 2009. No solo en 2007, pues bueno, en 2006 decidimos que queríamos salir a bolsa porque habíamos visto compañías de nuestro tamaño que habían salido y entonces fuimos a París y fuimos a Londres a ver si... ¿Qué tiene de ventaja salir a bolsa? Bueno, en primer lugar era casi por desafío. O sea, yo admito que en esa época había una parte de eso que era un desafío de vamos a ir a bolsa. O sea, había una parte de eso que era puramente como un reto, ¿no? Pero bueno, sí que tiene muchas ventajas porque en esa época fue una época dura de venture capital, no había mucho capital, entonces para crecer no era tan sencillo. Hoy es distinto. Y por otro lado, pues te permitía pues tener también
te daba bastante publicidad, ¿no? Una compañía que tampoco no, se conocía mucho Antevenio y después de la bolsa, pues oye, sí que estábamos en los periódicos de expansión y bueno, te ayudaba a nivel comercial y finalmente nos daba pues capital y acciones para poder hacer adquisiciones, ¿no? Que era un poco la idea. La idea era utilizar la salida a bolsa para crecer de forma inorgánica. ¿Y por qué Francia? ¿Eso? Porque realmente no había mercado en España, sentido, no existía. O sea, tú en España, si no tenías, no sé, un negocio de, no sé, necesito un número, 1.000 millones de ventas y 50 de EBITDA, no salías a bolsa. Entonces nosotros éramos una compañía que en esa época hacíamos 6.200.000 euros de venta y 750.000 de beneficio neto. No me acuerdo, en esa época yo no sabía ni qué era el EBITDA, no me acuerdo. Me acuerdo lo que dejaba abajo y con eso salíamos a bolsa. Eso en España era imposible. Había un mercado en Inglaterra, se llama AIM, que era muy activo, y un mercado en Francia que se llamaba Alternex en esa época, que habían salido ya 150 empresas. No, no es verdad. Unas 100 cuando salimos, estoy equivocado, sentido, había salido igual unas 50 empresas en esa época a bolsa. Serpa es el CFO digital de las agencias. Ayudamos a CEOs y founders de agencias a tomar el control de sus finanzas. La solución híbrida que combina asesoramiento financiero experto y una plataforma que integra todas tus fuentes de datos. Y si te unes a las expediciones, recibirás formación gratuita para que puedas entender tus finanzas. Entra en serpaplatform.com y descubre cómo podemos ayudarte. Después de Antevenio, o sea, tú lo sacaste a bolsa y ¿cómo te desvinculaste de la compañía? Pues eso fue bastante más tarde, se fue en 2016. Para nosotros del 2007 que salimos al 16, pues fuimos creciendo por un lado de forma orgánica, como ya habíamos crecido, y por otro por adquisiciones. Y compramos unas 8 compañías. Entonces compramos una en Italia, fue la primera. Compramos unas en España, luego compramos una en Italia, donde internacionalizamos. ¿Cómo fue esa primera compra? Yo entiendo que era la primera compra de tu vida, además, ¿no? Sí, la primera compra fue antes de ir a bolsa. Compramos una pequeña compañía que hacía tecnología de email marketing, pero claro, una adquisición muy pequeñita, ¿no? Y de hecho esta fue... fue uno de los muchos fracasos de adquisiciones en ese sentido. No, al final tampoco nos salió mal porque la verdad que ahora es una tecnología que se llama MDirector y no ha salido mal, pero cuando la compramos no hicimos una buena due tecnológica y era una compañía que tenía muy bien la interface, pero detrás pues no funcionaba con volumen, ¿no? Lo habíamos comprado porque teníamos clientes que querían hacer campañas de email. Y enseguida, pues que le metimos unos clientes que tenían volumen, eso ya no funcionaba, no escalaba, ¿no? Y luego la primera adquisición un poco más relevante la hicimos justo después de salir a bolsa, una compañía se llama Nefilia, que era de Zaragoza, que había detrás un fondo, se llama Going, y eso ya fue una adquisición, pues, imaginaos, igual una adquisición de 1 millón de euros, que para nosotros ya era algo más relevante, ¿no? Claro. ¿Qué pasos diste después de Antevenio? O sea, ¿fue 2016 cuando saliste, has comentado? Sí, 2016, a mitad de 2016 vendimos la compañía, que obviamente fue una OPA porque estamos cotizados, y yo me quedé pues más o menos 2 años. Pues tenía típico, bueno, o sea, al final había que dejar las compañías en condiciones y... bueno, tenía el típico earn-out clásico que también era un incentivo para quedarme y bueno, estuve un par de añitos adicionales y también, pues oye, fui tomando también responsabilidad de otras áreas de ese grupo que nos compró. Y, bueno, fueron 2 años así, distintos para mí. Claro, muy de transición, imagino. Sí. Con todo ese bagaje que traías de emprender, de escalar compañías, comprar algunas, vender la tuya, llevarla a bolsa, entiendo que todo eso fue lo que capitalizaste para arrancar Bondo, ¿no? Sí, o sea, al final la realidad es que habían sido años muy intensos y
y decidí que, juntamente con mis socios, que queríamos hacer algo, dicho así, algo más relajado. Bien. O sea, en el fondo era no volver a montar una compañía que tenía que crecer rápidamente y internacionalizarse. Era algo que no permitiera a priori hasta trabajar desde casa y que al final siempre está más en la oficina, ¿no? Pero que la teoría era algo distinto. Bueno, relajado, pero que una venta de una compañía puede ser tensa, ¿no? Sí, puede ser tensa. He ido relajado porque mi mujer me cuenta mucho eso. Me dice tú, hasta que empezaste con Bondo, vendiste Antebeño, y yo me dormía siempre con la tele. Era incapaz de dormirme sin la tele. Y el motivo es que me acostaba y al final tenías muchas oficinas, mucho personal, muchos temas, y entonces yo, cuando me acostaba, mi cabeza empezaba, oye, ¿qué tengo que hacer mañana? Y no sé qué, y tengo esto, y tengo esta persona y tal, y tengo un problema del director de tal país que le han hecho una oferta y he dicho que se va, entonces lo tengo que sustituir y en bolsa y tengo que presentar el formulario no sé qué, y me tengo que acordar y que no se me pase. Entonces estaba así todo el rato y claro, ahora que somos 6 o 7, pues yo ya me acuesto y me duermo. ¿Sentido? O sea, no. Es un cambio. Y aunque tengas preocupaciones de las asesorías que tienes en curso, es completamente otra cosa. Porque, Joshua, ¿qué es Bondo? Bondo somos un asesor de M&A. O sea, lo que hacemos es ayudar a las compañías normalmente en el momento que un emprendedor o unas accionistas quieren vender, pues ayudarles a encontrar un comprador para su compañía. Y a ese respecto, ¿no? Referente al proceso de venta, ¿cómo podrías explicar de manera sencilla qué fases tiene? Vale. No, o sea, obviamente también depende del caso, ¿no? Porque a veces las fases son muy cortitas, entre comillas, porque a veces la intención no es vender, pero alguien toca tu puerta y entonces se acelera todo y no tiene muchas fases. Bueno, sí que tiene fases, pero que se quitan muchas fases, ¿no? Pero vamos a decir que en la mayor parte de nuestros clientes viene un poco la reflexión que nos llaman y dicen, oye, estamos pensando que ya es el momento de vender. Y entonces ahí, según lo ordenada que está la compañía, pues puede haber una fase donde muy rápidamente preparamos un material que al final es como un material de marketing, ¿no? Al final un material que explica a la compañía si vamos a mercado a venderla, y en otros casos donde pues hay un periodo de preparación, ¿no? Entonces hay compañías donde pues oye, después de en el fondo hacer varias reuniones y varias preguntas te das cuenta que hay trabajo de preparación previa que puede ser 6 meses o puede ser un año, ¿no? Cuando dices preparación, ¿qué es lo que se prepara? Pues oye, desde gente que tiene pues oye, hay empresas que son de hecho muy grandes que oye, al final su contabilidad es una contabilidad pensada para impuestos y para presentar sus cuentas en el registro, ¿no? Entonces, sí, pero que no hay analítica. Que no hay analítica, pues no hay corte, entonces oye, igual una venta para el año que viene que han hecho en diciembre porque la han facturado, pues hoy entra en este año cuando debería, pues oye, igual se va a todo ese trabajo se va a hacer el año después, entonces está el año equivocado. Pues oye, puede haber todo tipo o sea, puede tener que tienen, pues hay una mezcla de cosas personales y profesionales, ¿no? O sea, tienen, pues oye, hacen una obra en casa y ponen la factura en la empresa. Bueno, hay o que tiene pues inmuebles dentro de la compañía y no tiene sentido. Bueno, hay o compañías que le falta pues que han hecho pues una serie de inversiones este año que harán que no sea muy rentable este año. Igual hay que pues oye, empezar a pensar, oye, esto la vamos a vender. No es que vas a cortar todas las inversiones a futuro, pero bueno, que tampoco te lanzas a proyectos a 5 años vista, ¿no? Entonces, después de este proceso de preparación... Entonces, ese proceso puede darse o no darse, ¿no? En el sentido, si hay que darse, pues puede ser de 6 meses, puede ser de un año, puede ser de un año y medio. Y luego a partir de ahí, como decía, al final es una preparación casi de un material de marketing donde lo que se trabaja en
en tener, pues oye, claro, pues oye, las cuentas, los KPIs, según la industria, al final la información que facilitas al comprador es distinta, ¿no? Sentido, si imagínate es un SaaS, pues igual tienes información sobre el churn o tiene información sobre el ARR, y si estás en otra industria pues de consultoría, pues igual es el margen que tienes por persona y el churn de personal, ¿no? Cada uno pues tiene su forma de presentarse. Y luego ayudamos mucho también en toda la parte de proyecciones, ¿no? Porque muchas veces las compañías, o sea, hay compañías que no tienen ni presupuesto del año, en ese sentido, que las he visto, que quieren venderse y que son buenas compañías, en el sentido que hay compañías que dices, esto no sé cómo funciona, en ese sentido, claro. Pero funciona muy bien, y es que no tienen un presupuesto, o sea, es que no hacen un presupuesto, es, bueno, nosotros vamos funcionando y todos los años todos los años nos va bien y es cierto, ¿no? Pero claro, de cara a venderla, pues habrá que oye, como mínimo hay que ayudarle a preparar, pues oye, también unas proyecciones a 4 o 5 años. Claro. Sí, porque entiendo que un comprador le importa esa proyección más que cualquier otra cosa. Sí, es lo principal que ve, ¿no? En sentido, está comprando lo que va a pasar en un futuro, no lo que ha pasado antes. Lo que pasaba antes le sirve para creerse el business plan que le estás enseñando, ¿no? Entonces, si yo quiero salir a vender, vosotros preparáis ese material. Sí, preparamos material y trabajamos en ese business plan pues con una lógica, ¿no? Porque al final, o sea, muchas veces también hay gente que hace sus proyecciones, oye, he crecido un 10% al año, le pongo un 10 todos los años. Entonces dice, oye, habrá que explicar cómo llegas a ese 10. Pues oye, esto se hace porque pues oye, al final son comerciales y vas a meter, pues oye, cada comercial vende X, vamos a meter 2 comerciales nuevos, hay un coste de marketing, entonces, o hay unas inversiones, o para una empresa que habrá que comprar más maquinaria para producir más, ¿no? Entonces le ayudamos en ese proceso de hacer algo creíble. Que haya una relación, y cuando viene el comprador, pues es algo que se puede defender, ¿no? Y eso sí que es un trabajo relevante, casi más que preparar todo el material explicando la compañía, porque supone que entendamos muy bien la compañía y también llegar a un punto de negociación entre, pues oye, lo que se quiere enseñar, que muchas veces es como se quiere que valga mucho. Pues oye, el vendedor muchas veces quiere que sean muy agresivas esas proyecciones, y nosotros lo que queremos que sean realistas, creíbles, un escenario normalmente optimista, pero razonable. Joshua, ¿por qué vende? ¿Cuáles son las razones de los vendedores? Hay muchas, en ese sentido, hay muchos motivos por qué alguien vende. Ahora mismo, obviamente, hay mucha gente que vende, pero hay muchas compañías donde los empresarios pues se quieren jubilar, ¿no? Y igual no tienen familiares que se quieren hacer cargo de la compañía, eso pasa mucho. Hay muchos que lo que tienen una situación como la mía, el motivo que al final acepté la oferta de venta es que llevaba 18 años haciendo lo mismo y tenía ganas de hacer otra cosa, ¿no? Y también puede ser simplemente porque se ve la oportunidad, ¿no? En el sentido, a veces hay sectores que se están consolidando y te das cuenta que aquí va a haber una serie de players que van a ser muy grandes, y no te apetece ser el pequeñito, claro, cuando todos los demás se van a consolidar en 15, 20 proyectos y tú te vas a quedar ahí descolgado, ¿no? Entonces, a veces es un tema así. También puede ser un tema de riesgo, ¿no? En sentido, y dices, oye, esto, no sé, ejemplo, inteligencia artificial, pues hay unos cambios que no tengo muy claro cómo me van a afectar. Y oye, si alguien se hace cargo de mi compañía y que no sea problema mío, pues mejor. Claro. Eso es lo que digo yo, guardar la partida, ¿no? Estás en videojuegos y dices, quita que guarde esto, no vaya a ser que... Sí. No, claro. O sea, hay muchos motivos personales. Yo creo que muchas veces son motivos personales. Entonces, en un proceso de venta, ¿cuánto tiempo dirías que puede durar? El proceso normal de venta dura entre 6 y 12 meses. 6-12 meses. ¿Cómo empieza? O sea, tú has ido con ese deck... Sí, sean solo posibles compradores. Tú empiezas creando
este material de marketing bueno, que es el infomemo, ¿no? Que es normalmente un documento, yo digo, de 50 a 75 páginas que explica la compañía con toda la información, también financiera. Y luego con eso normalmente creamos algo que se llama un blind teaser, ¿no? Que es un perfil ciego, creo que es en español, que al final es un documento de una paginita donde contamos la compañía sin decir el nombre de la compañía. Y eso nos permite distribuirlo sin que todo el mercado se entere que está en venta la compañía, ¿no? Porque al final tampoco quieres asustar ni los empleados ni los clientes. Entonces, bueno, hay que ir de una forma más confidencial. Entonces, con el blind teaser, pues sí que se hace lo que se llama, entre comillas, un outreach. Realmente se tocan puertas. Diría que en general, en casi todos los procesos que hacemos, igual el 20% de las puertas ya las conocemos y es alguien que puedes llamar por teléfono y sabes a quién tocar y alguien que sabe su nombre, apellido y sabe quién eres, y el 80% son compañías con que nos tratado en la vida. Claro. Y realmente es una puerta fría lo que estás haciendo. Lo que sí pasa en M&A, que realmente las puertas frías son razonablemente sencillas, porque las compañías, o sea, yo siempre creo que es muy, muy difícil vender una compañía a alguien que nunca ha comprado antes. Entonces, normalmente vendes compañías a gente que compra compañías. Y cuando alguien compra compañías, hay un responsable de M&A. Y ese responsable de M&A, su trabajo es de hecho, analizar, le ayuda a que tú lo escribas. Claro. Analizar compañías. Entonces, bueno, obviamente hay que elegir bien a quién contactas, ¿no? Sentido, es como cualquier tema comercial, ¿no? O sea, no contactes a alguien que no tiene ningún sentido, que no le ves ningún encaje estratégico con el comprador, ¿no? Pero al final, normalmente si tienes un teaser bien hecho y es fácil averiguar quién tienes que contactar, pues sí que se entabla una conversación que a veces se acaba como muy pronto, te dice, no tengo ningún interés, sentido, así, pero así con una frase, I'm not interested, ¿no? Sentido. Lo digo en inglés porque, claro, nosotros también, ahora mismo yo creo no sé si 80%, 90% de las relaciones que hacemos para cuando hay una compañía es con internacionales, ¿no? Sentido, hoy en día el mercado es global y estás continuamente contactando gente de otros países, ¿no? para vender las compañías. Y entonces, bueno, a veces se termina ahí y a veces pues hay un segundo paso que normalmente, si están interesados, es la firma de un NDA, que curiosamente muchas veces se negocian. En ese sentido, también la NDA, que en el fondo es bueno, ¿no? Porque el NDA, la compañía seria se lo toma en serio, entonces pues entra la discusión. La NDA, entonces está el país de la legislación española. Dice, no, pero yo estoy en Australia y no quiero firmarte uno bajo la legislación española. Entonces, bueno, y eso es bueno porque al final el que lo firma, pues sí que tiene un interés, ¿no? En el sentido que ya hay un trabajo previo de firmar un NDA, de negociarlo, luego lo firma, entonces ya le das el material, ellos lo analizan y a partir de ahí pues empieza una conversación que puede durar un tiempo. Lo que se intenta es que haya varios compradores, entonces hay una parte también de ir jugando con los tiempos, ¿no? Tienes uno que está yendo muy rápido, uno que está yendo muy despacio, y claro, el que está yendo muy rápido pues le tienes que frenar pero que no se desinterese porque, oye, quieres también traer el segundo, porque si tienes 3 o 4, pues hay más competencia, ¿no? Entonces hay todo ese proceso de ahí para normalmente firmar en compañías pequeñas, que es lo que vendemos nosotros, pequeña y mediana. Normalmente el proceso se termina con que llegas a un acuerdo, con una carta de intenciones con uno de esos potenciales compradores y le das una exclusiva, ¿no? Y esa exclusiva normalmente es un par de meses donde hacen la due diligence. Y si después de la due diligence se sigue negociando, normalmente esa exclusiva se renueva hasta la firma del contrato, ¿no? Y todo ese proceso, o sea, la due diligence también puede ser mes y medio, 2 meses, y la negociación de un contrato de compra-venta, pues también yo diría que es raro que dure menos de 1 mes y medio, 2 meses. ¿Y en las operaciones en las que asesoráis, quiénes son esos compradores? ¿Cómo son?
Pues oye, en cada industria es uno distinto, ¿no? Sentido. Pero sí que si queremos categorizarlos, en ese sentido hay, vamos a decir, los compradores suelen ser, en general, compañías cotizadas. Entonces es un comprador estratégico que tiene un interés en una compañía que es cotizada, puede ser pequeño o grande, ¿no? Se ha vendido. Si no, suele ser una compañía que tiene lo que llamamos backing, ¿no? que tiene un inversor detrás. Entonces, normalmente es una que tiene un fondo de private equity detrás, ¿no? Normalmente los fondos de private equity compran una compañía grande y luego se dedican a comprar muchas pequeñitas. Eso se llama la grande se suele llamar plataforma y la pequeña se llaman add-ons, ¿no? Y a veces es una que tiene un venture capital, ¿no? En sentido, son compañías que tienen, esa compran menos, pero que también hay compañías que están altamente capitalizadas por capital riesgo y también compran, ¿no? Entonces eso es, a veces es el comprador es lo que llamamos estratégico, ¿no? Entonces es una compañía que compra otra porque ve algún tipo de sinergias, ¿no? Y luego en otro caso pueden ser un comprador financiero. Entonces el comprador financiero diría que hay tres tipos para simplificarlos, ¿no? Uno es el Private Equity Fund, el fondo de capital privado, que en ese caso tiene que ser una compañía grande, en sentido los fondos de Private Equity, o compran a través de la compañía que han invertido, o si compran directamente, normalmente es porque es una plataforma y diría que ahí las compañías más pequeñas suelen ser, no sé, 10 millones de venta, 4 millones de EBITDA. Eso no los fondos de Private Equity, los que hacen las operaciones más pequeñas, ¿no? Los fondos de private equity hacen operaciones de 1.000 millones, de 2.000, de 3.000, sentido. Esto es el lower end. Luego están los search funds, los fondos de búsqueda, que es como si fuese un mini private equity, ¿no? Así que es normalmente un buscador, que es una persona o dos a veces, cuyo durante 2 años busca una compañía para comprar y tiene detrás unos inversores. Entonces lo van a comprar una. Estas normalmente compran compañías siempre que ganan dinero. Nunca van a comprar una que no gana. Normalmente, diría otra vez, entre 1 millón y 2 millones de EBITDA. Y luego el tercer comprador puede ser un family office, ¿no? Una familia con un inversor. Y eso sí que puede ser cualquier cosa, ¿no? De cualquier tamaño. Porque yo diría que normalmente los family office compran compañías que ellos entienden, ¿no? Entonces, alguien que ha tenido una compañía de alimentación y la vendió y ahora tiene 200 millones, es muy probable que si hace una inversión va a ser algo relacionado con el mundo que ha vivido antes, que puede ser cualquier cosa, puede ser tecnología para el mundo de alimentación, puede ser, no sé, un restaurante, puede ser otra compañía de alimentación, de distribución, de agricultura, o sea, puede ser normalmente algo que ellos entienden y donde creen que ellos pueden echar una mano. Claro. La diferencia principal, entiendo, es que el comprador financiero tendrá pondrá un estrés mucho mayor en tu modelo y en generación de caja, entiendo, más que el estratégico, que a lo mejor ve que al estar junto puede optimizar, ¿no? Sí, exacto. O sea, el financiero, en el fondo, obviamente está analizando el negocio porque lo quiere entender, pero que el financiero en muchos casos le da exactamente igual casi qué industria es, no tiene una preferencia y al final está viendo retorno. Y esto normalmente financian parte con deuda, también los search funds. Entonces están viendo compañías que pueden comprar, que tengan capacidad de repagar la deuda y que luego creen que pueden tener un mercado mañana para venderlas. En ese sentido, al final, y normalmente con un plazo de 5 o 7 años, ¿no? Eso, los search funds, los private equity. El inversor más de family office, igual ahí sí que puede tener un poco una visión distinta, ¿no? Que es financiera, pero sí que hay una parte casi de, oye, esto me divierte o puedo echar una mano, ¿no? Sentido, puede ver, y a veces hasta sin intención de venderlo a corto, ¿no? Sentido, oye, me la quedo y ya veré qué hago, ¿no? Y ahora, en el inversor estratégico sí que es claramente están buscando, pues hay algo que están viendo donde hay una sinergia que puede ser, oye, un comprador extranjero que no tiene una posición en España quiere entrar aquí, puede ser que tienes no sé, una tecnología que a ellos le viene bien. Talento. Puede ser talento. Puede entrar ser en otro país. Otro país, puede ser los clientes que tú tienes para hacerle un cross-selling de lo suyo. Se puede ver muchos motivos
Y ahí también es donde puedes vender hasta compañías que no ganan dinero, que pierden o que son muy pequeñitas. Claro. Se puede ver, porque en el fondo están viendo otro... o sea, en el fondo sí que todo lo que hacen es para ganar más dinero, ¿no? Pero que igual no están a corto. Y eso es un muy buen punto. Yo creo que hay una creencia muy extendida sobre empresarios que yo veo que están muy enfocados en tengo que vender más, tengo que generar más EBITDA, y sin embargo creo que hay otras muchas dimensiones de valor. ¿Qué valora un comprador? Evidentemente siendo el EBITDA dado por hecho que es relevante. Es que yo creo que eso depende mucho de la industria del momento, ¿no? En sentido, lo que sí hay, y eso lo ha hecho... De hecho, yo diría que en España, por ejemplo, del mundo tech, ¿no? Durante muchos años lo que se ha hecho es simplemente copiar a un modelo de otro país sabiendo que había algún player europeo o americano que había entrado en ese modelo, que había levantado mucho dinero y le voy a crear lo mismo en España para que me lo compre, ¿no? Y da exactamente igual que gane dinero, sino está en una posición relevante en el país para que venga y me lo compre, ¿no? Entonces, se puede ver distinto tipo de estrategias en cada momento. Esos modelos son muy arriesgados, ¿no? En sentido que al final Te la pueden comprar. lo pueden comprar. O sea, así ya veremos qué pasa, pero dice, oye, el Cabify de turno, en sentido, oye, al final ha hecho esto, creo, en sentido que al final es, oye, hay un modelo Uber, hay un modelo, había una serie de players, vamos a construirlo, probablemente pensando que había un comprador a corto, ¿no? Y no lo ha habido, ¿no? O no lo ha habido alguien que ha ofrecido lo que ellos esperaban, ¿no? Y los globos de turno, ¿no? En sentido que también en el fondo era lo mismo, construimos algo para venderlo y en este caso pues pues al final quemado mucho dinero y han tenido, entre comillas, la suerte o la desgracia, no lo sé, pero de ser comprados a tiempo porque si no había que volver a meter más dinero, ¿no? Y entonces eso te puede salir muy bien, te puede salir muy mal. Y hay muchos juegos distintos que puedes jugar. En cuanto a la profesionalización del negocio, el cómo lo tienes estructurado, por ejemplo, clientes, ¿no? Que entiendo que estar con una base de clientes repartida, que no dependas demasiado de uno, pues entiendo que yo como comprador me importaría, ¿no? No, eso es fundamental. ¿Dónde están los riesgos? Es decir, yo como claro. un posible vendedor, ¿en qué tengo que poner el acento en mejorar mi compañía para que de aquí a 3 años o lo que sea? Sí. No, hay una parte de la due diligence que suelen llamar quality of earnings, ¿no? La calidad de La ganancia. de las ganancias, ¿no? Que tiene que ver con un poco un análisis más cualitativa, ¿no? Sentido, oye, esto... Al final tú ves una compañía y dices, oye, esta tiene 30 millones de EBITDA, 30 millones de venta, tiene 5 millones de EBITDA y 3 millones de beneficio neto y genera 2 millones de caja. Pues fenomenal, es maravillosa esa compañía, ¿no? Pero luego entras y analizas y dices, claro, no, resulta que pues tiene un churn muy alto y cada año se van todos los clientes, tienen que buscar nuevos, o que tiene 65% de las ventas en un cliente, o tiene el 80% de las ventas con un proveedor, ¿no? Que si mañana falla el proveedor, ¿no? Tiene un proveedor en China que le provee todo y que mañana hay un problema y tienes un problemón, ¿no? Sentido. Entonces es un análisis realmente al final, como siempre, ¿no? Sentido, tener contratos a largo, tener fidelidad de los clientes, tener, pues, oye, bajo churn del personal, todo lo que es las garantías hacia futuro de que la compañía pues seguirá generando como mínimo la misma caja, ¿no? Y eso, evidentemente, cuando viene el financiero, ¿no? O sea, lo que están buscando son compañías muy estables. A veces el fondo de private equity o el search fund no están apostando por la compañía de alto crecimiento. Le importa crecimiento, le importa mucho más que lo que tiene es quality of earnings, ¿no? Que tenga cartera diversificada, que tenga contratos a largo, que los clientes estén satisfechos y se queden, que el management, que no se está yendo cada 2 por 3. Es sólida. Es sólido porque al final estás comprando la compañía aparte con deuda y te importa más que tenga capacidad de repago esa deuda de que crezca radicalmente, ¿no? Claro. Que yo lo viví en mi proceso de venta, pero las últimas semanas, quizá el último mes,
es donde empieza a saltar todas las costuras y empieza a haber ya nervios, ¿no? Que se pueden caer los deals. Sí. ¿Qué situaciones has vivido en ese momento de dificultad? Pues he vivido muchas. Una que viví en mis carnes fue la compra de esa compañía, se llama Nefilia, y ahí sí que el comprador, que era un fondo que tiene experiencia y nosotros además somos novatos, en ese sentido, el día antes de la firma nos mandó un email diciendo que había cambiado de idea, que ya no la vendía. En ese sentido, que no la vendía, que no le valía el precio, que estaba pensando que la estaban mal vendiendo y quería un 50% más, ¿no? Y nosotros, claro, que no teníamos ni idea, que llevábamos mucho tiempo trabajando, gasto en abogados y tiempo, claro, nos asustamos. Al final sí que le dijimos que no y claro, la semana volvió y firmamos, ¿no? Pero esto, claro, si al final te enfrentas a todo, ¿no? O sea, puede ser problemáticas reales o puede ser negociaciones agresivas, ¿no? Y hay gente que negocia muy, muy agresivamente. Bueno, yo es que eso lo pensé en su día, ¿no? Que al final dices, estoy en desventaja porque yo voy a vender una vez en mi vida, en este proyecto por lo menos, Sí. pero el comprador lo hace por su trabajo. Entonces hay una descompensación, ¿no? Sí, una descompensación. Yo diría que la cosa positiva de las negociaciones normalmente es que cuando, o sea, la primera fase, que es la carta de intenciones, nadie ha invertido ni mucho tiempo ni mucho dinero en el proceso, ¿no? Entonces, al final ahí negocias los 6-7 términos relevantes del deal, llegas a un acuerdo, se tarda, o sea, a veces se tarda mucho, ¿no? Pero que al final se termina ese proceso y luego ya empieza el proceso de inversión. El proceso de inversión por las dos partes. Por el vendedor, la inversión es casi de abrir su casa en la due diligence, y la otra inversión es una inversión mental, ¿no? Que ya se ha mentalizado que va a vender, en el fondo ya está contando el dinero, ya está pensando en tiempo. Sí, tiempo, pero hay una parte muy psicológica que, oye, ya he vendido, o sea, ya te ves que vas a firmar, que vas a cobrar y tal. Entonces, ahí estás muy invertido. Y lo que pasa es que también el comprador le pasa lo mismo. El comprador, normalmente en una compañía de cierto tamaño, cuando son serios, han contratado una due diligence. La due diligence lo hacen muchas veces con una Big Four, con un despacho relevante. Entonces se gastan decenas de miles o centenares de miles de euros en este proceso, ¿no? Había una aprobación probablemente en el consejo y ellos también están invertidos, ¿no? Entonces, cuando superas esa fase, oye, si no hay grandes sorpresas en la due, yo creo que en general se acaba firmando. Se acaba firmando porque las dos partes están invertidos, ¿no? Están invertidos en tiempo. Uno está invertido emocionalmente, probablemente el vendedor más que el comprador. Pero el comprador está invertido, que ha hecho realmente, ha firmado unos cuantos cheques a Price o a Deloitte o en ese sentido, y le fastidia bastante que se caiga. Claro. ¿Qué consejo darías tú a una persona que plantea en algún momento vender? Pues contratar un asesor. Eso seguro. A ver, y eso, la verdad, no solo lo dices tú, yo también doy mi punto de vista, que a mí me ayudó muchísimo en mi proceso, porque al final creo que lo que un asesor o un broker te puede dar, primero es acceso a mercado, te puede ayudar a crear competencia y sobre todo te quita todo el ruido que se genera entre medias de las conversaciones. Para mí, salir a vender es otro trabajo. Sí. Y se genera una presión muy fuerte en el equipo, por lo menos el equipo de liderazgo, durante un periodo de varios meses. No, además, o sea, especialmente en un proceso que no hay un comprador, al final, por ejemplo, el proceso de hacerlo confidencial, de mandar un blind teaser, no lo puedes hacer tú, desde tu email, ¿no? En el sentido, oye, quiero vender una compañía que no te cuento qué es, pero te lo mando desde mi email y soy el CEO. Claro. Es que el día después ya lo sabe todo el mercado, estás vendiendo, ¿no? Entonces, al final, tener un asesor ya como punto de partida asegura que sea confidencial. Y luego, pues, la experiencia. La mayor parte de los asesores tenemos, o sea, la gran parte de nuestra retribución es variable. Son los puntos porcentuales. Y al vendedor a veces cuando hacen los cálculos dice, joder, es mucho dinero, pero dice, bueno, al final, no sé, una operación mediana, no sé,
imagina una operación de 50 millones, ¿okay? Donde pagas el 3, ¿vale? Y dices, bueno, es 1,5 millones, es que es mucho dinero a un asesor. Pues dices, oye, o sea, un profesional no va a ser capaz de mejorarte el deal de lo que harías tú un 10%, en sentido, y a veces el 20 o el 50 o otras veces más, ¿no? En sentido, al final, alguien que no ha vendido una compañía, tienes alguien que es un profesional que te va a ayudar a que salga, no solo que se mejore el precio, todas las peleas que puede haber después de due diligence. Hay muchas cosas y ese porcentaje realmente no es relevante. Cuando lo piensa, dice, oye, es un cheque muy grande, pero claro, la diferencia en una operación de 50 millones de un 10% más son 5. Claro. Te sale gratis, te ¿Cuál salen por 3. ¿Cuál es la mayor transacción que has vivido? Ya sea como broker o... No, como broker ha sido alrededor de 40 millones. ¿40 millones de valoración o de revenue? No, el deal. De deal, vale. ¿Y esto que era algún SaaS o...? Pues es una compañía así del mundo del... O sea, era un servicio online. Uh-huh. ¿Qué tipo de compañías son las que más vendes, piensas? Bueno, nosotros estamos muy centrados en el mundo tech digital, porque venimos de ahí. Que no quiere decir que no hacemos otras cosas, ¿no? Pero al final lo que es cierto es que elegir un asesor normalmente es un tema de confianza, ¿no? En sentido, al final esto, como bien dices, probablemente es una vez en tu vida. Entonces quieres elegir a alguien de quien te fías y normalmente viene o porque le conoces o porque conoces a alguien que le conoce, ¿no? Uh-huh. Es raro que así, de la nada, pues aparezca alguien y toque nuestra puerta y diga, oye, ayúdame a vender la empresa, ¿no? Entonces, la gran mayor parte de las compañías que hemos vendido vienen de alguna forma de nuestro entorno, y nuestro entorno suele ser digital tech, a veces marketing, a veces medios, ¿no? Pero al final de esas industrias. Mm. ¿Y los compradores que más veis en internacional son más financieros, más estratégicos? Yo diría fundamentalmente estratégicos, y el motivo es que la mayor parte de las compañías que vendemos pues son demasiado pequeñas para un private equity. Como decía, un private equity es raro que invierta en algo de menos de 4 o 5 millones de EBITDA. Y nosotros, en general, la mayor parte de las compañías que vendemos son por debajo de ese nivel de EBITDA. Hemos vendido alguna compañía que no tenía beneficios, otras que tenían beneficios de 1 millón, o sea, EBITDAs o beneficios de impuestos, según el caso, y algunas de 2, de 3, pero en general pues no hemos vendido financieros. Oye, ya por curiosidad, ¿qué presencias tú? No sé si te enteras de esto o no, pero yo te lo pregunto. ¿Qué hace la gente que sale de un negocio? O sea, ¿qué presencias tú? Entiendo que habrá un earnout habitualmente. ¿Y después qué ocurre? ¿Qué camino suelen llevar? Sí, otra vez es que depende mucho de la persona, sentido. Hay compañías que estamos vendiendo que lo que quieren es jubilarse. Uh-huh. Y luego pues oye personas que han cobrado pues igual decenas de millones, pues a veces no vuelven a emprender. Lo que se dedican es simplemente pues a invertir su dinero, pues oye, realmente lo que se dedican es a gestionar su dinero más que emprender. Pero sí, yo diría que porcentualmente la mayor parte pues acaban volviendo a montar algún tipo de negocio, ¿no? Somos Bring Connections, una agencia de growth que ayuda a sus clientes a crecer a través del canal digital. Tenemos una metodología propia validada en más de 200 proyectos, basada en datos, el know-how de nuestros especialistas y una ágil ejecución. Especializados en SEO, publicidad digital, CRO y diseño, ponemos siempre en el centro los objetivos del negocio. Compartimos nuestra experiencia de forma gratuita y transparente mediante artículos, guías y un interesante podcast. Entra en bringconnections.com y descubre cómo podemos ayudarte a crecer. Hay un tema también que me resulta interesante para que la gente esté al tanto, que es el tema de las garantías. ¿Cómo funciona esto? Pues las garantías, de hecho, es probablemente una de las mayores peleas en
en los procesos de M&A, ¿no? En sentido, al final, cuando tú vendes una compañía, si vendes la compañía y no los activos, ¿no? En sentido, estás vendiendo una SL, una SA, pues eso es una persona jurídica. Entonces, como cualquier persona jurídica, tiene un pasado, y ese pasado pues es del comprador, ¿no? En sentido, si alguien se hace con el 100% de la empresa, ahora ya es suya, y hereda todos los posibles problemas que puede haber del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué problemas puede haber? Pues oye, puede haber cosas de mala fe. Entonces, de mala fe puede ser, oye, que guardes facturas en tu cajón, ¿no? Entonces, pues ahí obviamente en el contrato pues estipula que si encuentran eso, pues obviamente tendrás que pagarlo, y bueno, más probable que si hay algo muy raro, pues acaben demandándote, ¿no? Pero que luego lo que hay son cosas que encuentran que pueden ser riesgos o que no vean, pero que pueden salir, que podría ser, por ejemplo, imaginaros una demanda, en el sentido, imaginaros, ejemplo, el globo de turno que fue adquirido y luego pues han tenido pues todos estos problemas con el tema de trabajo y tal, ¿no? Entonces esto, al final, lo normal es que en el contrato diga que esto lo tiene que asumir pues las personas que la han vendido, ¿no? Entonces, oye, si yo tengo que pagar una multa de 300.000, pues oye, me lo tendrá que pagar el que era el dueño de la compañía, que acaba de cobrar pues 10 millones para vendérmela, ¿no? Entonces hay una serie, o sea, tú firmas unas garantías, si ven mucho riesgo a veces te retienen un dinero con un sistema que se llama escrow, ¿no? Entonces vas a cobrar 10 millones, pero he visto una serie de riesgos laborales, fiscales, con unos clientes, y entonces te retengo un dinero contra esos posibles riesgos. Y luego normalmente hay unos máximos y unos mínimos, ¿no? Entonces lo que se negocia es, oye, claro, yo te la vendo, pero te cubro hasta aquí, ¿no? Entonces hay negociación, y te cubro hasta el 50% del precio de compra, o hasta el 25%, o hasta el 100%, en sentido. Obviamente en todo lo que es mala fe es el 100%, en los riesgos que son claros, en muchos casos son el 100%, ¿no? En sentido que si están vistos en la due, dice, oye, esto me los cubres, si surgen, son riesgos, no son, o sea, al final ven un riesgo fiscal, pero no quiere decir que va a venir Hacienda y lo va a levantar, ¿no? Pero si lo hacen y este riesgo de 300.000 aparece, pues bueno, me tendrás que devolver ese dinero, ¿no? Y luego están los riesgos, como los riesgos que no están detectados, pero cuando compras una compañía, como no sabes, solo sabes lo que te han enseñado, y a veces el mismo empresario, hay riesgos que no sabía que existían, ¿no? Un cliente descontento que ha tenido un problema que te demanda, o sea, y no tenías ni idea que eso iba a pasar, ¿no? Entonces normalmente hay un tope, y todo eso es una negociación de cuáles son esos topes, si hay que dejar unas garantías, qué garantías, hay normalmente una franquicia, en sentido, oye, a mí no me vengas con que te ha llegado ahora una factura de un tema de 1.000 euros a reclamármelo, ¿no? Entonces hay como unos mínimos y unos máximos. ¿Y se suelen caer operaciones por las garantías? Sí, se caen operaciones por la garantía. Y es normal, ¿no? Porque al final, especialmente si él compra, o sea, y pasa mucho yo diría que pasa mucho en deals internacionales, porque el internacional a veces no es capaz, o sea, ve el riesgo, pero no es capaz de medir la probabilidad de riesgo. Uh-huh. Entonces tú dices, oye, esto es una posible multa de protección de datos de 1 millón. Dice, ya, pero es que eso de inspecciones de eso, que te pillan y que encima no sea primero... Pero no conocen a la Hacienda Española. No, pero bueno, sí, pero bueno, que también tiene que venir a inspeccionarte. O sea, como siempre, sentido, cada país, pues hay posibles riesgos, posibles multas, qué probabilidad hay que vayan a eso, qué capacidad tienes de negociarlo. Cada país es un mundo, ¿no? Cuántas veces inspeccionan. Entonces, cuando viene un extranjero y ve una serie de riesgos, pues igual negocia de una forma muy agresiva, diciendo, oye, yo quiero que me cubras, no sé, porcentaje muy amplio del precio de compra,
igual te pide pues que dejes un dinero muy relevante en escrow y ahí se cae, porque el comprador pues no siente el mismo riesgo, no lo ha vivido, igual nunca ha tenido un problema. Dice, es que resulta que llevo 10 años haciendo ese negocio, jamás he tenido una multa de Hacienda, nunca he tenido un problema con un empleado, nunca he tenido ninguno de esos problemas y me estás poniendo sobre la mesa que tengo un riesgo de 4 millones de euros. Y bueno... Sí, que al final hay unas percepciones diferentes distintas respecto a la probabilidad de este riesgo. Hay discrepancias sobre el valor. Sí. ¿Qué otras razones hacen que un deal se caiga? Bueno, hay muchas, obviamente pasa mucho post-due diligence, en el sentido que sí que se encuentran cosas en la due que no estaban esperadas, ¿no? Y entonces, hasta en el quality of earnings, ¿no? En el sentido de oye, esto hay un riesgo. Luego pasa mucho que las operaciones tardan tiempo, entonces pasan cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido mucho es compañías que, claro, tenían un plan, por eso digo que el plan tiene que ser razonable, ¿no? Que hacen un plan y dicen, oye, este año va a crecer un 30%, y resulta que según pasa el año, están teniendo un mal año y están cayendo un 20%. Claro. Y claro, esto tampoco lo vas contando y va pasando el tiempo por si recupera. Claro, has empezado a negociar en diciembre, una previsión para este año, entre que la LOI, luego la due, no sé qué, y de momento, y claro, ya llegas a mayo y tiene una pinta al año que no veas. Entonces ya viene el cliente y dice, oye, esto, o sea, el comprador, oye, esto no es lo que me has contado, y te cambio el deal. No, pero el deal era sobre el año pasado, era un múltiplo del 2024. Ya, pero es que 2025 ha cambiado el dibujo. Ha cambiado el dibujo. Es que yo no estoy comprando. El pasado me sirve para predecir el futuro. Y claro, y vas un 20% por debajo de budget, y ya no es el mismo deal, ahí se caen, ¿no? Y luego se caen también en cosas, al final también en que no se entiendan, ¿no? Sentido, o sea, a veces hay, cuando las dos partes se conocen mejor, a veces hay lo que descubren que cuando se entran en los detalles que son incompatibles, ¿no? En sentido, había, no sé, hay una parte que es una compra en el 51, el 49 futuro, y habían hecho un trabajo conjunto de sinergias comerciales, y según van trabajándolo dicen esto es mentira. ¿Entendido? Esto no hay, o sea, realmente no hay esas sinergias que pensamos, ¿no? Y eso o no nos entendemos o tenemos visiones distintas a nivel de cuál es el pricing para ir al mercado, ¿no? Entonces esas cosas pasan y en el fondo eso sí que son buenas que pasen, ¿no? Aunque a mí, obviamente, que vivo igual de la comisión, no te hace gracia. No me hace gracia, ¿no? Pero de cara al deal, si en el proceso se entiende que no son compatibles, hasta a nivel personal, sí que es muy bueno que se caigan los deals. Sí, pues no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. A medio plazo va a ser antipático para todos, ¿no? Claro. Muy bien, pues oye, un placer haberte tenido hoy con nosotros. Antes de cerrar, ¿dónde puede saber la gente más sobre ti, sobre lo que haces? Bueno, en nuestra web, que es bondo.es, que es con B, que es curioso porque yo siendo americano y venido de Italia, pero no solo la B y la V son distintos, entonces para mí, yo de hecho lo digo, es B y V. Bueno, teóricamente aquí también, pero nadie lo hace, ¿no? Entonces para mí es Bondo, no es Bondo. Sí, pero bueno. Y .es y bueno, simplemente oye, también buscándome en LinkedIn, ahí me encuentro. Sí, que la divulgas un montón. Sí, hablo mucho sobre M&A y ahí también se me puede contactar fácilmente. Pues muchas gracias por haber venido hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ti que estás al otro lado, suscríbete en nuestro canal si es que no lo estás ya. Y si crees que a alguien le puede apetecer ver este capítulo, pues por favor envíaselo. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.